Buenas noches, mi nombre es Alberto Zurita, estudiante de Antropología y Sociología Jurídica. Nací en los Andes, crecí en la costa del Perú y actualmente estoy viviendo en el Amazonas, en la región de la Amazonía peruana. Voy a hablarles acerca de Antropología y Sociología Jurídica a continuación. Bien, para hablarles acerca de esto, previamente tendríamos que definir o hacer una mención de lo que serían las definiciones de estos términos. Para ello, vamos a, vamos a ver lo que es la sociología. La sociología estudia a la sociedad humana en sí, en su conjunto, ¿no? La religión, la economía y todo lo que tenga que ver con esos aspectos. La antropología es más, se centra al ser humano y las manifestaciones sociales que, que pueda generar, dicho de otro modo, la cultura misma. La jurídica es el marco legal con el cual un Estado suele poner o normar con respecto a lo que se debe y lo que se tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, hay una imagen referenciada al respecto sobre cómo está reflejado desde un análisis de estos primeros ciencias auxiliares. Decía como ciencias auxiliares puesto que nos sirven para construir el derecho. Antes que existiera el medio escrito o el derecho propiamente ahora escrito, existían las costumbres y la cultura. Ellos establecían normas, reglas, formas de cómo convivir, de cómo actuar. Entonces estos pasaban de generación en generación y estos son los cuales ahora se aplican este, o se escriben y actúan como derecho basados previamente en un contexto social. Y hay que referirse al contexto social puesto que esto va cambiando, va mutando, va generando nuevos espacios, nuevas formas de ver cómo debería uno actuar frente a determinadas situaciones. Con respecto a la concepción del derecho propiamente, refiere este, que hay 12 y el primero de ellos es la expresión literal que nosotros conocemos o que la mayoría de las personas conocen. Este derecho o ley puede ser modificado y el ser humano puede decidir aplicarlo o no. Entonces, dicho esto, es el ser humano, el individuo, el que básicamente tiene la potestad de cómo definirlo, de cómo modificarlo, cuándo va a aplicarlo o no. Los problemas de la sociedad conforme van pasando el tiempo exigen una formulación del derecho que responda a una necesidad contemporánea. Entonces, dicho de este modo, conforme pasando los años, los tiempos, el contexto de la sociedad va a determinar la inaplicación de ciertas leyes o la generación de nuevas leyes, nuevas normas, nuevos derechos, ¿no? Por eso es muy importante comprender que primero es eh, la, la antropología y la sociología para a partir de ahí construir lo que viene a ser el marco legal. Algo que hace poco se ha logrado, ha sido muy público, muy sonado, ha sido esta ley, ¿no? Por ejemplo, que si un hombre golpea a una mujer, la ley dice que está condenado a unos años, a una cantidad de años de prisión, dependiendo del estado como esté normado, e incluso hay formas muy severas de castigarlo, cuya pena son muy severas, ¿no? Pero si la mujer golpea a un hombre, pues pareciera que la ley no fuera justicia, que el derecho no fuera justo, que no hay un equilibrio de eso, básicamente.
Entonces, la sociología jurídica, habiendo previamente hablado acerca de lo anterior, pues estudia la realidad en el presente. Está fundamentado en eso, en el momento en sí. Y el contexto es muy importante porque esta determina la eliminación o formulación de una norma. La sociología jurídica en sí analiza la realidad social, de cómo una sociedad tiene una conducta, tiene una forma de realizar las actividades, de juzgar lo que debe y lo que no. O sea, a partir de eso se plasma en la norma o el derecho, ¿no? Y la norma en sí no determina si un hecho social perpetuado que siempre se ha hecho va a dejar de realizarse. Decía un ejemplo acerca de ello, ¿no? O sea, si yo normo algo, esto ya no se va a volver a hacer. Lo que se hace con la norma es escribir el procedimiento en sí y lo que se debe o no si alguien comete ese hecho. Pero si ese hecho o acto es de común, como una conducta colectiva, entonces primero hay que analizar la conducta colectiva para ver si la ley va a ir al vacío. Se puede formular una ley, pero va a ser inaplicable porque la conducta colectiva va a ser mucho más fuerte que la propia ley. Entonces ahí entramos en un conflicto de hasta dónde o cómo debiera haberse formulado esta norma, ¿no? Esta ley. Y existen por ello mecanismos que determinan la producción del hecho jurídico. Las personas, precisando los políticos, son los que ostentan, los que determinan la ley, debieran tener una mejor concepción de esto, porque suelen no darse bajo un aspecto social, o sea, no mirarse el aspecto social de lo que ellos norman. Entonces, las personas son las que determinan si se aplica debidamente una ley. Incluso se tenga mejores leyes, pues difícilmente si las personas que ejercen el poder y todo el aparato estatal forma la parte de la aplicación de esto, de los que monitorean esto, pues se va a ver envuelta en que va a caer al vacío, como decía anteriormente, ¿no? Y aquí tenemos una imagen referencial acerca de cómo el análisis de los que estudian esto, pues caen de balde, o sea, en el vacío básicamente, ¿no? Ahora vamos a analizar los elementos de la antropología y la sociología jurídica. Tenemos entonces que esto estudia al hombre en su medio social, la antropología, ¿no? La sociología jurídica estudia. Pero el hombre en sí es el seno de la sociedad, es el centro. De ahí el ser humano es pues antes que la sociedad, porque el conjunto de seres humanos, personas, familias forman una sociedad. Y estos al actuar y su forma de vivir forman una cultura. En conjunto, si están reunidos, si existe una organización, forman un estado, un país. Entonces, eso de ahí es lo que mira la sociología jurídica. Entonces, tenemos que un elemento importante de la antropología y la sociología jurídica sería el ser humano en sí. Y luego también cómo estos interactúan, cómo ellos interactúan como sociedad, ¿no? La interacción de ellos permite poder observar cambios y transformaciones a lo largo de la vida y a lo largo también del tiempo, en los años anteriores que se van sucediendo. Y básicamente es esto el objeto de estudio, tanto el ser humano y la interacción entre ellos, entre los seres humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos una, una representación icónica de, de cómo algunos conceptos bajo ciertos
personas, pues es distinto de lo que uno requiere. Concluyendo, podemos decir lo siguiente. La ciencia orienta, basado en el estudio del pasado, pero es el ser humano el que ostenta el poder, quien va a determinar la formulación o aplicación del derecho. Entonces, las libertades o el derecho propiamente planteado son consecuencia de la realidad social, porque obviamente algo que está escrito como derecho hoy en día no fue y no es lo mismo que hace años atrás, que hace décadas atrás. ¿Por qué? Porque la sociedad es la que va a determinar la construcción de este derecho. Muy agradecido por su atención.